gracias a todos los que están aquí presentes, gracias Jorge, gracias Tomás, que siempre sin los cuales este espacio no funcionaría. Y bueno, para mí es un gusto presentarle a mi amigo de muchos años, de muchas décadas, con quien hemos trabajado en muchos proyectos, Franklin Rosero, que ahí le ven ahí detrás del dinosaurio, ahí con uno de sus nuevos dinosaurios, ahí en proceso de creación. Mientras tanto sigue entrando gente. Y bueno, creo que va a hablar el tiranosaurio más que Franklin Rosero. Aparentemente. Entonces, bueno, sin mucho más. Bueno, tal vez hasta que Franklin decida que va a hablar. A ver, puedo contar un poco. Franklin Rosero es nacido, si no me equivoco, en Ambato, corríjame doctor, pero creció en el oriente, ahí por Shelmera, un campamento militar. Después ya vino a Quito y entonces ya es virtualmente quiteño, pues, bien vivido la mayor parte de su vida. Con Franklin hemos trabajado en muchas cosas, le conozco desde hace ya casi 30 años. Aquí veo que está subiendo también varios de los familiares de Franklin. Y él y sus hermanos son gente muy talentosa que de manera autodidacta, por su esfuerzo increíble, han logrado desarrollar técnicas de escultura, de diseño de títeres, de diseño de personajes, incluso con movimientos hidráulicos de algunos o animatrónicos. Entonces un poco le quiero a Franklin que nos cuente de su experiencia. Como digo yo, Franklin, hemos colaborado en muchos proyectos, él me ha ayudado en muchos de mis proyectos y bueno, sin más, ahí le dejo ahí que ruja solito. Entonces muchas gracias, bienvenido Franklin. No se escucha, está apagado el audio. Llamar a través de internet, dice ahí, ¿cómo será? Al préstame, papá. No, el que está oyéndose ahorita es el papá. Bienvenido, señor Rosero. Franklin no se le escucha nada, está así como cine mudo ahorita. Hola, buenas tardes. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí. Listo. Buenas tardes con todos. Soy Franklin. Ahora les estoy presentando una de nuestras últimas creaciones. Es un tiranosaurio, es un puppet, es un animatronic. Está trabajado principalmente para teatro negro. Ahora iba con el mío porque yo no sé qué hice y me salí. Si me dan paso ahora para enseñarles algunas fotografías del proyecto Dinosaurio. Claro, sí, tal vez Jorge ayúdame apagando al resto de personas, gracias. Ahorita ya le concedemos las imágenes. Entonces, ya. Por si acaso, para los que no saben mucho, estos dinosaurios, el dinosaurio es el que está delante, el que atrás está Franklin, ¿no? El del sombrero es Franklin. A ver, ya estamos ahí, ¿eh? A ver, entonces, Franklin puede, a ver, le voy a poner a Franklin como... Me da paso, por favor. Jorge, ¿puedes hacerle tu co-host al Franklin para que... Tengo imagen. Ya está, ya puede compartir imágenes. ¿Listo? Usted tiene imagen, tiene audio. Es que no se A otras personas les vamos a silenciar un poquito, no por deseo de... Bueno, como es todo una... Listo. Ahora les vamos a presentar algunas imágenes de los dinosaurios que hemos trabajado desde hace más de 20 años. Casi 30, ni siquiera más de 20, 25, 26 son. Claro, bueno, los primeros realmente, ¿no? Cuando empezamos con los primeros dinosaurios, eran dinosaurios hechos como títeres, nada más pequeñitos. Y bueno, empezamos a trabajar, a reunir, a coleccionar juguetes y a desarmar juguetes para lograr los mecanismos de los dinosaurios. Y luego, pues, haciendo cosas con plastilina y modelando con
con diferentes materiales hasta conseguir más o menos las texturas que nosotros pues queríamos o nos interesaba lograr. Ahora les voy a enseñar también algunas de las otras cosas con las que trabajamos hace algunos años. Aquí estoy. Todavía no está la imagen, doctor. ¿Me ayudas con la imagen? No tengo la imagen. Está la imagen. De Franklin, ¿verdad? Ahorita se está conectando. Sí. ¿Me Sí, escuchan? Ahorita estamos pidiendo pista. Perdóname, pásame. A ver, doctor. Ahí está, ahí sí se le ve ya. Estaba haciendo el cambio. Yeah. Es uno de los primeros animatronics que empezamos a construir. Utilizábamos pequeños juguetes para poder accionar los mecanismos de los ojos. Los dientes están hechos en porcelana. Esto fue uno de los primeros dinosaurios. Este dinosaurio, de hecho, tiene más de 25 años. Fue uno de los que presentamos en California cuando estábamos, recuerda Edu, en el Grand Central, trabajando Sí. como... Sí, el Grand Central era una villa de artistas, ¿no? Es un lugar donde estuvo Franklin de artistas, residencia donde yo vivía, sí. Entonces, bueno, y luego de eso, pues hemos estado haciendo siempre una investigación a lo largo de todas nuestras vidas, no tanto centrado en el tema de los dinosaurios, sino más bien pensando en hacer divulgación científica, que es lo que nos interesaba. Empezamos a idear un gran museo de ciencias y de inventos en donde los dinosaurios iban a ser parte de este museo, donde hablábamos no solamente, como digo, de dinosaurios, sino de física, de mecánica cuántica, caos. Esa era una idea y en el 2010 logramos construir uno de los primeros museos de dinosaurios en Quito, dedicado a las ciencias enteramente. Estuvo 2 años funcionando y luego pues cerramos para continuar con el tema de los dinosaurios. A lo largo de eso también hemos hecho un montón de trabajos más en cuanto a escenografías para teatro, cine, televisión, y también hemos estado pues trabajando sobre todo en el campo de la cultura con el tema de museos. Hemos hecho trabajos para el Museo de la Ciudad, para el Museo de Cera, y casi todos los museos de Quito tienen alguna huella que en parte, junto con mis hermanos, ha sido uno de los trabajos de los aportes, diría yo más, que hemos hecho a la ciudad de Quito. Y en esta investigación, o sea, siempre pensando en nuevas ideas y dando nuevas cosas. En el tema, por ejemplo, de las películas, iniciamos trabajando con algunos props, haciendo escenografía y uno de nuestros sueños es hacer que hemos estado trabajando desde algunos años, es hacer una película sobre los dinosaurios. Pero es una película donde no son los dinosaurios malos, donde no son los dinosaurios que se comen a la gente por deporte, sino porque son dinosaurios que su función principal es la supervivencia. Y ese es el enfoque de la película. Obviamente en esta película hay muchos disparos, hay muchas explosiones, pero el fondo principal es los dinosaurios como animales que están intentando sobrevivir en un ambiente que es hostil para ellos, no tanto para los humanos. Doctor, ¿quiere compartir su pantallita? Dile que te deje. Sí, me da, por favor, Campos. Sí, usted ya tiene toda la capacidad de compartir ahí con sí, pero páseme, por favor, a la computadora. Lo que pasa es que solo el anfitrión puede compartir. Pero usted es anfitrión, doctor. Sí, lo que pasa es que estoy desde la computadora. Necesito que me dé paso a la computadora para poder transmitir algunas cosas. Sí, por eso. Es que tienes 3 cámaras. Estoy ahorita con 3 cámaras. Con 3 distintos usuarios. Ya, ¿cuál es el otro usuario? Ya. Ariel. Ariel, el usuario es Ariel, por favor. Ariel, ya. Ariel. Entonces, mira, Hay 2 Ariel.
Mientras tanto, les voy a compartir algo de lo que hemos estado trabajando últimamente, uno de los últimos proyectos, un poco pensando en estos autómatas de 1700, 1800, hay obras increíbles. En este caso, este es uno de los estudios, por ejemplo, de uno de nuestros autómatas, ¿no? Tratando de descubrir y tratando de lograr otro tipo de... Sí, porque tal vez el contexto ahorita, doctor, tiene un proyecto de trabajar una cosa de vida marina, ¿no? Eso. Así es, entonces es parte de eso, ¿no? O sea, a lo que quiero entrar es a que durante todas nuestras vidas siempre el trabajo ha estado enfocado más que nada al tema de la divulgación científica. Y este es parte de vamos desde el mismo, digamos, en el mismo esquema, trabajando con animales muy realistas, que es la intención. Y eso es un poco de lo que estamos ahora enfrentando. A lo largo, pues, de nuestra trayectoria, como le he contado, pues, hemos hecho un montón de cosas, sobre todo también para películas, para este tipo de cosas. Y ya se puede ver su pues, compu, ya. Qué bien. Y ahora sí ya podemos estar viendo también. Sí. Entonces, algunos de los props, por ejemplo, que tenemos, ahora les voy a compartir algunas imágenes. Esto, por ejemplo, lo que ustedes están mirando ahora, son, ¿o no? Pregúntale. ¿Se puede ver? O sea, se ve el folder donde están ahí de la cantata urbana, que yo sí me acuerdo de eso. Exacto, de la cantata urbana, ¿no? Esto fue uno de los primeros trabajos que se hizo en el Teatro Sucre. Entonces fue un trabajo, era una ópera rock. Una ópera rock en donde la escenografía era una cuestión así toda colosal, porque hablaba de la conquista. Sí. Tal vez si nos puede mostrar algunas de las imágenes en grande, porque están solo se les ve en chiquito. Estamos intentando, de hecho, compartir una de las imágenes. Esa imagen. ¿Tiene ahí la imagen? Sí, pero no sé. ¿Pueden ver la imagen? No, se ve solo el folder grande. Solo se ve el folder del cantata urbana. Eso. Sí, ahorita que pongan compartir toda la pantalla, entonces ahí va a funcionar, sí. Ahí está, ahora sí. Ya, regrésale, ya estamos. Regrésale la foto anterior. Esa es la foto. Ahí hay una fotografía. Parece la música de Abdul Arellano, me acuerdo. Y su grupo, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Sí, era un músico formidable. Mira, este es, por ejemplo, los músicos estaban ubicados en la parte de atrás del escenario. Y ahí podemos ver. Entonces, el mascarón de proa eran estos caballos como desbocados, y que era un poco el signo el símbolo de la conquista en pleno, así con toda la fuerza. Detrás teníamos unos cañones que parecía más un acorazado moderno. Y en esta obra, pues fue una obra en la que fue realmente una cuestión de un proyecto muy ambicioso, yo diría, para esa época, para 1990. Por primera vez se presentaba en el Teatro Sucre, una obra de esta magnitud o con esta característica, con músicos en vivo y varios cambios escenográficos durante toda la obra, ¿no? Bueno, eso era parte de la construcción, parte de las personas que intervinieron en la construcción de la escenografía. Doctor, ¿usted es alguno de los hippies que está ahí? Pues ahí estoy al fondo. Pues sí. Entonces, si vamos, cambiamos por favor la fotografía siguiente. Entonces, mire, bueno, eso es parte entonces de algunos de los trabajos de la trayectoria. Realmente hay un montón de trabajo y de cosas en cuanto, por ejemplo, a escenografías, que también se hizo muchísimo. En cuanto a museos, también trabajamos mucho, como les contaba. Ahora les vamos a presentar algunas imágenes de los... Recomendaría que no le apaguen, sino dejen nomás viendo ahí. Bueno. Eso, ahí estamos. Esos eran los años viejos. Ese año viejo fue en 1992, ¿no? Ahí tenemos a uno de los expresidentes. Y lo interesante de esto, pues recuerdan ustedes, no sé si algunos podrán recordar, que se hacían unos enormes años viejos en el Amazonas y luego a continuación se quemaba todo y se armaban
unas llamaradas gigantescas, ¿no? Entonces parte también de los desfiles que se hacían en la ciudad, el desfile de la Confraternidad de Quito. Y tenemos la siguiente. Esto, por ejemplo, una enorme iguana en la ciudad de Guayaquil para un evento que se hizo. Esa iguana era más grande que un dinosaurio. Entonces, muchos... Estos, ya, todos los trabajos que ustedes han visto en cuanto a dinosaurios están hechos con una estructura metálica y encima tienen un recubrimiento de esponja. Luego sobre la esponja lo que hacemos es texturar, dar sus volúmenes, las escalas, las escamas, y luego va el recubrimiento de látex, de caucho o a veces silicona también, dependiendo de... Doctor, tal vez una cosa ahí también vale la pena indicar, porque ahora por ejemplo, sobre todo en Guayaquil, ya es muy común que a los desfiles de Año Viejo y todo eso sean hechos en esponja. Pero yo me acuerdo, porque yo participé en varios Años Viejos alguna vez con usted mismo, en ese entonces era inédito ese material, me acuerdo. No había nadie más que ustedes que estuviera haciendo eso. No, de hecho, recuerdo que hicimos un Año Viejo que hablaba sobre la agonía de Bolívar, y era una estatua ecuestre de Bolívar en una situación totalmente agónica y con un león que intentaba como pues atacarle. Y fue uno de los primeros trabajos que presentamos en la Amazonas, ¿no? Y contrario a los materiales que se proponían en ese tiempo, ese estaba hecho completamente de esponja. Entonces, cuando pasaron todos los jurados, la calificación fue una de las calificaciones más altas que tuvo, y de hecho ganamos el primer premio, pero al día siguiente estábamos descalificados, porque en las bases del concurso decía que los materiales que deben usarse para un Año Viejo debían ser papel, cartón, acerrín o ropa vieja. Entonces, claro, esto era más bien un trabajo artístico, ¿no? Era una tipo falla, entonces, de las fallas de Valencia. Así que fuimos descalificados, y ese Año Viejo no se lo quemó. Ese Año Viejo fue a parar en la Casa de la Cultura, y durante 2 años fue expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de la Casa de la Cultura. Eso fue. Y claro, y como dice Eduardo, ahora, actualmente, todos los trabajos, todas las cosas que hacen están hechos en esponja. Sí, cabe decir, regresa a ver un poquito. Cabe decir que, claro, en el caso de aquí, el animalito de abajo es de esponja y los de arriba son parcialmente de silicona. Sí, eso lo que ustedes pueden ver en este momento es de los carros alegóricos que se hizo para Miss Universo en el 2004. Yeah. Y de hecho, ¿sabe qué? Una cosa curiosa, una de las chicas que está sobre uno de estos carros alegóricos era, no sé si ustedes recuerdan a Gal Gadot, era Miss Israel. Ah, claro. Ella estuvo en uno de esos carros alegóricos, pues no, ahora la conocemos como la Mujer Maravilla. Así nomás es bien. Eso, por ejemplo, el anterior al Pinocho, que lo que podemos ver en imagen. Esos eran uno de los carros alegóricos que hacíamos. Intentábamos darles movimiento a todos, ¿no? Entonces, este Pinocho tenía como 6 metros de altura y, claro, tenía un mecanismo que pedaleaba y miraba a la gente. Entonces, era todo un acontecimiento cuando sacábamos nuestros carros alegóricos, ¿no? Actualmente, pues, están realmente en otro tipo de cosas. Los alegóricos han tomado otro giro. Pero hemos perdido un poco esa esencia de lo que era el Año Viejo, ¿no? De lo que era esta crítica social, esta crítica política. Era una convocatoria pública. Era una convocatoria pública en la cual se sumaban barrios, se sumaban se sumaban instituciones y un montón de personas naturales. Y claro, pues estamos hablando de hace más de 30 años, todavía éramos gente que no teníamos compromisos,
Entonces podíamos dedicarnos a la locura y a destinar un montón de tiempo y recursos para simplemente para presentar este tipo a veces de críticas, a veces simplemente cuestiones de entretenimiento nada más para el público, ¿no? Cosa que es muy difícil ahora permitirse. Bien, entonces, y luego pues cuando ya terminamos un poco esta fase, como les contaba, empezamos a trabajar en el teatro, en el cine. Nuestra pasión siempre fue el cine, y empezamos construyendo props para películas, ¿no? Entonces en algunas de las películas siempre pues las exigencias eran las armas, y entonces teníamos aquí diferentes tipos de armas que las íbamos armando nosotros mismos, reconstruyendo, haciendo todo tipo de... Dame paso, Nico. Pero yo me acuerdo cuando entrábamos al taller de Franklin, parecía que estábamos en el cuartel de Al Qaeda o algo así, o de los FARC, así. Claro, todo eran de armas sofisticadas. Entonces, mira, todas estas armas que ustedes ven acá son hechas con pedazos, con fragmentos, son parte de cartón, silicona, son metal, ¿no? Y... Entonces, todos los tipos son creaciones distintas de armas, se supone que son muy sofisticadas y que pues algunas tienen miras telescópicas. Cabe decir que a esas ahorita les falta lo que tenía, yo me acuerdo que tenían en esa época, porque yo pasaba siempre metido en el taller de Franklin, claro, le daba la pátina de antiguo, ¿no? Entonces los raspados, ahora se puede ver en el cañón, ahorita de esa se puede, pero claro, esa pátina le hace que se vuelva totalmente convincente, ¿no? Claro, aquí tienes, por ejemplo, una UCI, ¿no? En donde tienes la pátina que usas, entonces tienes para darle la idea de que es una cosa muy, muy, que se ha usado mucho, ¿no? Y aparte de esto, por ejemplo, fue una película que, algunos de esos props se usaron, una película que fue una serie, que era Nazca, una serie que se la hizo en 1990. Era una coproducción con la televisión española y la ING Group de Chile. Entonces, esa fue una superproducción que la pasada se hizo las grabaciones en el oriente, se hizo las grabaciones en la costa, se hizo grabaciones en casi todos los lados de muchos sitios del Ecuador también, y terminamos esto haciendo en el Puyo. Entonces ahí armamos unas escenografías en donde eran campamentos militares gigantescos para dar cabida a estos. Y entre esas cosas también construimos una antena parabólica gigantesca de unos 4 o 5 metros. Y al final de la película llegó la comunidad de ese sector del Puyo, diciéndonos que querían que dejemos esa antena para uso de ellos. Entonces yo les explicaba que eso es solamente de tela y madera y que no las iba a servir. Pero de todas maneras vino toda una comisión a pedirme y dije, pues bueno, si la quieren con mucho gusto. Y se quedó esa antena parabólica ahí, ¿no? Entonces hay un montón de anécdotas interesantes que suceden alrededor de este tipo de cosas, alrededor de tantos años de trayectoria, ¿no? Y en esa trayectoria que ha habido mucha gente valiosa que nos ha acompañado, gente que ya no está con nosotros, gente que continúa con nosotros, como el caso de mis hermanos, William, Paul, que también son parte del grupo. William, por ejemplo, se dedicó al tema de la mecatrónica, y a través de todas sus, como les comentaba, ¿no? Primero desarmando juguetes para ver cómo es el funcionamiento, hasta finalmente él mismo hacer los diseños de las tarjetas electrónicas y la programación. Y igual, ahí le podemos pedir a William, que está presente aquí algún rato, que nos hable. Y cosas, ¿no? Me decía Edu. No, que ahorita William, como está presente, también le podemos ahí pedir que algún rato salga del anonimato y nos hable, sí. Sí, eso es, Edu. Entonces, eso en parte, ¿no? De las cosas. Ahora con la tecnología hay una enorme posibilidad más de hacer otro tipo de cosas que antes eran pues imposibles, ¿no? Ahora pues hacemos muchos de los diseños, ya no son hechos en papel, sino ahora se utiliza la computadora, y entonces lo que estamos ahora es diseñando cosas, se diseñan personajes, se diseñan props y pues luego se los reproduce, ¿no? Que es Impresión 3D, dice. Eso es 3D, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, de este otro personaje, ya es mucho más versátil, ¿no? Porque ya le damos, pues,
las expresiones, del tamaño de las orejas, del tamaño del frente. ¿Y eso cómo diseñaron ese personaje? Perdón, doctor, no me queda claro. Este personaje, por ejemplo, o sea, utilizamos un modelo hecho en computadora, que generalmente son modelos hechos en ZBrush o Ya, algún otro ya. programa. Y lo que yo hago es transformar estos objetos para que puedan ser objetos imprimibles. ¿Mm? Entonces, en este momento, pues nosotros simplemente lo que hacemos es dar las características del tipo de impresión que queremos, ¿no? Y el tamaño y esta cosa, pues ya no son ningún impedimento. ¿Y quién de su equipo está trabajando ahorita en ZBrush? Hay una persona, un amigo, se llama Juan Carlos. Él un poco ha trabajado este tipo de cosas, pero claro, hay otras cosas que hay muchos objetos que uno incluso los puede escanear, ¿no? Y esa es otra de las ventajas que uno tiene. Claro, claro. Entonces uno escanea una mano y la mano le sale perfecto, hasta con las huellitas digitales, ¿no? Entonces, Claro. este tipo de cosas nos han dado posibilidad a enfrentar otro tipo de proyectos, otro tipo de cosas que antes no se los podía hacer, ¿no? Como, no sé si usted recuerda cuando antes, si usted no filmaba en 35 milímetros, era imposible pensar si quieren hacer una producción, una película, ¿no? Entonces, los primeros videos, las primeras cosas que trabajamos en ciencia ficción estaban hechos en Betacam. Claro. Entonces, enormes cassettes. Entonces, y claro, o sea, y se hacía y realmente yo recuerdo que eran esfuerzos notables, ¿no? En donde no teníamos espacios, no teníamos talleres, y lo que hacíamos era desarmar la casa de mis papás, recuerdo, ¿no? Porque en las salas armábamos unas enormes escenografías, y para tratar de conseguir ciertos efectos como pantanos y cosas, tenía una especie de mantos de gelatina, creando algas para conseguir la escenografía perfecta, la miniatura que queríamos, en donde podíamos tener estas ramas y estas cosas que se iban adueñando de paredes, troncos, o a veces de algunos personajes. Tal vez tiene más fotitos de esas cosas de las películas, porque solo Sí, vimos ahora un par. me paso algunas de las cosas que tenemos de las fotos. Ahí que tenía. Este es el proyecto ambicioso en el que estamos ahora enfrascados. Pues hemos estado haciendo algunos castings y claro, como digo, con la ventaja ahora que se pueden realizar algunas de los props que les había enseñado. Y no te demores tanto, o sea, déjale un poco más de tiempo a cada fotografía, pero no retrocedas. Continúa, la siguiente. Ahí está. Sí, la siguiente. Entonces, podríamos ampliarle un poquito. Este era uno de los trabajos que hicimos con algunos de los dobles. Con estos dobles pues les colgábamos con pesos para lograr que el disparo, la explosión, los botes realmente contra los árboles o contra la maleza, ¿no? En este caso era, por ejemplo, uno de los actores había sido maquillado en una de las piernas, y claro, entonces cuando la cámara se acerca, tú puedes ver incluso un gusano que está saliendo de su pierna, ¿no? Entonces, claro, era un gusano real en medio de la herida, entonces era así como muy fuerte y convincente, que realmente... Yo no sabía que Lucio Gutiérrez había empezado una carrera cinematográfica, pero bueno, ahí está. Uno se entera siempre de cosas. Sí. Ese es uno de los trabajos que estamos pendientes, ¿no? Que lo queremos hacer. Al igual como los dinosaurios que empezamos, como digo, anota Edu, hace más de 25 años. En ese tiempo recuerdo que nosotros golpeamos muchas puertas tratando de buscar algún tipo de auspicio, pero nunca realmente pudimos tener digamos, el respaldo, ¿no? Dice uno, la empresa privada decía que era un proyecto muy interesante, pero de mucho riesgo económico. Y la empresa, en cambio, las empresas gubernamentales simplemente pensaban que esto era una cosa imposible en el país. Así que decidimos hacerlo. Invertimos una cantidad de, más que nada, de años de esfuerzo, de dedicación. Ahí tenemos, por ejemplo, William.
haciendo todo su trabajo, ¿no? Lo que ustedes pueden ver ahí ya es un trabajo mucho más, más depurado, ¿no? Ya no eran los juguetes los que se armaban, ya son motores que se podían conseguir, motores de paso que se utilizan para ese tipo de cosas, y la programación en la tarjeta pues ya simplemente era parte que William mismo los hacía, ¿no? Aquí igual una de las maquetas, esta de las maquetas, ya, en estas, por ejemplo, estas de lo que me comentaba anteriormente, les comentaba, estas maquetas tienen principalmente una estructura metálica y el cuerpo está tallado en esponja y finalmente tiene una textura de látex, ¿no? De la pintura sí es una apreciación totalmente, está sujeta a la apreciación del artista, ¿no? Porque hasta ahora no conocemos, la ciencia es una de las cosas que no sé si sabremos algún día tanto los colores o los sonidos que podían emitir estos animales. Sin embargo, en todos los dinosaurios que nosotros construimos, insistimos mucho en la parte anatómica, más allá de ser animales de feria, intentamos siempre lo que les había reiterado desde el principio, que sea un proyecto de divulgación científica y en ese sentido intentamos que sean lo más reales posibles. Bien. Mira, lo que inicialmente hacíamos era recopilar fotografías de fósiles. Y estos fósiles pues los trasladábamos al papel y pues la escala era pues con papel, compás y lápiz y calculadora hasta lograr realmente la escala que quisiéramos, ¿no? Pero ahora con la ayuda pues de la computadora es mucho más fácil tener visualizaciones en 3D, ¿no? En todos los aspectos del dinosaurio, que hace mucho más fácil la construcción. Y luego de eso pues entonces empezamos la parte que es un poco más complicada de todo esto, que es la parte mecánica. Una vez que ya tienes la estructura metálica, entonces empezamos a hacer una serie de pruebas y error, porque realmente, digamos, como son trabajos en los que no tienes presupuestos elevados, tienes que optimizar los materiales y los recursos. Entonces, no les des tanto eso. Entonces, tienes que optimizar los recursos. Y entonces, en esta optimización de recursos, muchas veces lo que tienes es que sacrificar algún tiempo para poder ir haciendo pruebas con el motor. Entonces decides qué tipo de movimientos que quieres lograr, qué tipo si que quieres que mueva su cabeza o quieres que se muevan sus brazos o sus patas, qué tipo de característica le quieres dar a ese animal. Entonces empiezas a trabajar con el tema de los movimientos. Y esto es uno de los trabajos más largos. En algunos de los dinosaurios, los primeros dinosaurios, demoramos casi 3 años, ¿no? En el caso del tiranosaurio Rex, que lo vamos a poder ver más adelante. Adelantemos, por favor, las imágenes. Continúa nomás, continúa pasando las imágenes. Ese tenemos un apatosaurio, un cuello largo, que tenemos nosotros. Continuamos las imágenes. Este es un velociraptor, continúan las imágenes. Ahí tenemos el primer dinosaurio que construimos de Clabrava. Este dinosaurio se demoró 3 años en construirse. Wow. Entonces, muchos de estos ni siquiera eran partes mecánicas, eran poleas nada más. Utilizábamos poleas, palancas, eran sogas ocultas para mover al dinosaurio. Y este fue el primer trabajo que se hizo en Quito con un museo de dinosaurios de esa naturaleza, ¿no? El museo que nadie pensaba que se podía realizar y que las instituciones estatales decían que era imposible, pues lo pudimos hacer y lo sacamos, ¿no? Y fue una cosa muy, muy grata realmente, porque tuvimos muchísimo público, la visita de mucho público, al cual salía encantado y sobre todo con la posibilidad de poder tener una visión distinta que le dábamos al tema de los dinosaurios. Como digo, no era una cuestión de feria, sino que más bien era dar a conocer e incluso desmitificar muchas de las cosas que el cine nos había proporcionado. Entonces, por ejemplo, decía tú sabes, dices del velociraptor. Sabes que el velociraptor te lo enseña la película de un dinosaurio de 2-3 metros de longitud, a veces hasta 5, cuando el velociraptor
el tamaño real era el tamaño de un perro, pequeñito. Continuemos la siguiente imagen. Aquí tenemos otro de los dinosaurios que también iniciamos, uno de los dinosaurios más complejos que tenemos, y esto lo tenemos en exhibición todavía en la Carolina, ¿no? Entonces, cada vez íbamos complicando más el tema de movimientos, y este dinosaurio que ustedes ven, el dinosaurio, este ya, aparte de mover su cabeza, tiene 8 motores para mover su cabeza. Mueve arriba, abajo, a los lados, puede inclinarse, mueve obviamente sus ojos, el hocico, y al igual que todos los otros dinosaurios, los dientes están hechos a escala de los fósiles, y cada diente está hecho en porcelana, y en algunos casos, por ejemplo, los dinosaurios tenían dientes aserrados, y esas características también las reproducíamos de los dinosaurios. Este dinosaurio tomó casi 4 años en construirlo y terminarlo, ¿no? Tiene 15 Tal vez años. quiero notar algo que el público no sabe aquí, los que están ahí. Es que, por ejemplo, ustedes al haber no tenido, haber hecho todo a punta de pura deseo, sin tener apoyos. Por ejemplo, continuamente les toca reconstruir los dinosaurios porque ustedes necesitarían un verdadero hangar gigantesco para poder tener, y eso no lo pueden financiar. Entonces, como los tienen en exteriores o en semi-exteriores, se dañan y les toca continuamente o crear nuevos o cambiar o rehacerles, ¿no? Es una cosa que el público no se hace porque, claro, están expuestos a los exteriores, a los medios, ¿no? Sí. Sí, bueno, es una condición, sí, realmente la intemperie es terrible, ¿no? No solamente la lluvia, sino el sol también le... Es que digo, es otro desafío más, ¿no? O sea, no solo ya tuvieron que construir, sino que continuamente les toca luchar contra los elementos. Eso es otra cosa. Hay que estar, sí, restaurando. Afortunadamente no tenemos ni huracanes ni inundaciones en esta zona, entonces ese es un factor en beneficio. Veamos la siguiente imagen. Este fue el afiche de los primeros, de la primera exhibición que se hizo en la Católica. Esta es una fotografía de Christoph Hirsch, y uno de los primeros logotipos que ustedes ven ahí es justamente un aporte de Eduardo y María Mercedes, que también colaboraron en este inicio, ¿no? Así que fue una de las, como digo, hay tanta gente valiosa que realmente ha colaborado durante todos estos años, y que, claro, uno siempre está agradecido por todo ese apoyo. O sea, el apoyo que nosotros no hemos tenido con las empresas gubernamentales sí hemos tenido ese apoyo con los amigos, con la familia, que siempre han estado creyendo en que este tipo de sueños es posible, ¿no? O sea, te digo, muchas veces la gente nos decía que es una locura, que eso no es posible. Y listo, nosotros de alguna manera insistimos en que todo lo que uno se lo puede imaginar, si realmente lo quieres, sí lo puedes hacer. Yo hasta ahora ni siquiera me imagino cómo logramos esto, porque no recuerdo haber tenido recursos para hacer esto, pero lo hicimos. Y creo que ese es el punto valioso, ¿no? El apoyo de la gente, el apoyo de los amigos, de la familia, fue fundamental para sacar todo este tipo de proyectos, como he dicho, en todos estos años. Entonces, parte de este proyecto, por ejemplo, de los dinosaurios, como les decía, era la labor que se hacía con escuelas y colegios. Y no solamente con escuelas y colegios, sino también con otros sectores vulnerables a los cuales siempre los estábamos invitando, ¿no? O sea, porque la labor como digo, del museo más que nada fue tratar de divulgar estos espacios tan fabulosos, ¿no? Como es el tema de los dinosaurios, llegando a escuelas, a otros sectores, incluso como por ejemplo los hijos de los presidiarios o niños con enfermedades terminales, ¿no? En donde realmente tienes un trabajo con ellos y no te imaginas las expresiones de esos niños y salen realmente muy agradecidos con algo que realmente sabes que a lo mejor no los vas a volver a ver, ¿no? Porque son niños que estaban con una enfermedad terminal, y sabes que les arrancaste una sonrisa, y sabes que te abrazaron y que en ese abrazo te dejaron una gratificación que estuvo pagado todo ese esfuerzo que hiciste durante toda tu vida. Continuamos.
Ya, sí, bueno, mira, ahora estamos reconstruyendo el Yamanasaurus lojaensis, que es el primer dinosaurio encontrado en el Ecuador. No tengo en este momento una fotografía de este, ¿no? Pero este dinosaurio, que te digo que se fue encontrado, se encontró en una hacienda en Loja. Y claro, apenas lo que tenemos, los vestigios de este dinosaurio son apenas tres o cuatro huesos, que es un pedazo de vértebra, un pedazo de costilla. Y sin embargo, pues los científicos o los paleontólogos argentinos hicieron la reconstrucción. Es un cuello largo. Realmente, como digo, es muy poco el material que uno tiene como para poder hacer una representación de esto. Sin embargo, hay otros descubrimientos en los que sí tenemos fósiles mucho más completos que podrían estar relacionados con este dinosaurio. Y en base a ese estamos haciendo la reconstrucción de este dinosaurio. Es un cuello largo de alrededor de unos 6 metros de longitud. Así que próximamente lo tendremos con nosotros. Claro, este tipo, por ejemplo, es un dinosaurio, ¿no? Pero lo que sí tenemos nosotros en el Ecuador, hay muchos restos de mamíferos. En estos, por ejemplo, tienes dientes de sable, como el que vemos de aquí, que fue una reconstrucción que hicimos. Este es un dientes de sable que son muy comunes en todos los sectores de provincias de Pichincha, Manabí, Guayas. También lo tenemos en la Sierra Centro, Chimborazo. Hay muchísimos vestigios de eso también. Entonces, por ejemplo, en la fotografía que ustedes pueden ver en este momento, y las mandíbulas y esas cosas fueron copiadas de uno de los fósiles que tienen en el museo de la Politécnica. Y en base al cráneo ese y al esqueleto hicimos pues la reconstrucción. Sí, por ejemplo, del mamuts no se han encontrado vestigios aquí en el Ecuador, pero mastodontes sí. De hecho, sí, igual en el Museo de la Politécnica tiene un mastodonte, un fósil muy bien preservado. Y en base a ese hicimos la reconstrucción del mamut que ustedes tienen ahí. Obviamente tuvimos que hacer algunas adaptaciones porque, sin embargo, que son los dos de la misma familia, son proboscidios, pero las características del mamut son ligeramente más pequeñas. El mamut tiene 3 metros de altura desde la base de la pata hasta su lomo, y el mastodonte, en cambio, podía llegar hasta 5 o 6 metros de altura. Entonces, pero fueron elementos ¿qué es lo que haces? Que lo que generalmente hacen los paleontólogos, ¿no? Es decir, haces un estudio de anatomía comparada para poder más o menos ver cómo podía lucir tu animal. Entonces, ese es un poco el ejercicio que casi siempre estamos haciendo, ¿no? Cuando construimos con los dinosaurios. Por ejemplo, este dinosaurio, este es un alosaurio. Este dinosaurio igual fue uno de los primeros dinosaurios que construimos. Entonces, este está construido sobre esponja y encima de esto pues tenía un recubrimiento que es de caucho, pero claro, este era un caucho que que en ese tiempo se utilizaba para hacer guantes, para hacer preservativos. Ese era el material que teníamos al alcance, ¿no? Ahora pues tienes una gran variedad de diferentes tipos de cauchos, látex y siliconas como para poder abordar este tipo de cosas. Los ojos eran de acrílico, me acuerdo, ¿no? Los ojos los ojos los seguimos siendo de acrílico, y como digo, el mecanismo finalmente, como que es el que trabaja William, depende mucho, ¿no? O sea, como digo, depende la mirada, la orientación, qué es lo que queremos lograr de ese dinosaurio, que es una de las cosas más complejas. Recuerdo yo que hace algunos años, la Politécnica, algunos muchachos de la Politécnica llegó con una propuesta de que querían hacer un dinosaurio. Entonces, nos pidieron apoyo, nos pidieron asesoramiento, pero claro, hay una cosa que aquí es muy importante cuando tú vas a hacer alguno de estos animales a escala real. Si bien la mecatrónica es importantísima y la parte la parte mecánica también, pero el momento de juntar las dos cosas, la mecatrónica con el arte, es una cosa totalmente distinta, que creo que es una de las cosas más difíciles de lograr.
Los muchachos de la Politécnica y los profesores finalmente hicieron la programación, hicieron un dinosaurio, pero claro, salió un dinosaurio totalmente desproporcionado. Entonces, esa es una de las cosas, una de las labores en las que nosotros, como les insisto, siempre hemos estado trabajando. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una de las representaciones que quizás aquí en el Ecuador sí se dieron, ¿no? Un dientes de sable atacando a una macaqueña, que es una especie de camélido. Muchos de estos animales, los animales que ustedes lo están viendo, ya no ni siquiera existen, ¿no? Ya esos animales pues ya se perdieron, se destruyeron por el clima, por la intemperie. Muchos de estos ya no existen. Este es nuestro primer tiranosaurio, ¿no? Este tiranosaurio, como les había comentado, nos demoró 3 años en construir. Sobre la piel, lo que nosotros hicimos fue ir pegando escama por escama previo diseño. Los dientes, como digo, de este también eran dientes de porcelana y son aserrados como en verdad lo tenían los tiranosaurios. Una de las exhibiciones después de Quito, la siguiente exhibición que hicimos, vamos a hacer la siguiente imagen, decidimos transportar los dinosaurios a una exhibición en Ambato. Y realmente, claro, era mucho más fácil decir, pues vamos, contratamos unos trailers, los llevamos, pero dijimos, no, queríamos llevarlo en el tren. Entonces contratamos un tren para llevar a todo el equipo, todo el personal y muchos de los dinosaurios. Y otra de las ideas fue no llevarlos empacados, que realmente era lo recomendable. Decidimos llevarlos armados a muchos de estos dinosaurios. Y aquí tiene una fotografía donde es uno de los recuerdos más bonitos que tenemos, llegando ya a Ambato. Y una de las cosas interesantísimas era ver todas estas expresiones de la gente que estaba a lo largo de todas las poblaciones desde que nosotros salimos de Quito. Y sí, todas esas expresiones de algo que rompíamos totalmente su cotidianidad. Y ese fue el sentido también, ¿no? Una vez más, o sea, podíamos haberlos llevado empacados como realmente la lógica decía, y no exponerlos de esa manera, pero decidimos llevarlos armados como una exposición para que pudieran verlo gente que quizás nunca habría tenido la opueridad de ver algo así. Un par de anécdotas, doctor, antes de que pase la foto, regrésele un ratito, porque ahí está. Yo me acuerdo, doctor, que por tomar la foto usted casi se va abajo del puerto, me acuerdo, porque yo estoy por ahí subido al techo y me acuerdo que usted sale y no. La primera, casi no sobrevive casi no sobrevivimos. Ah, sí, quedé colgado entre vagón y vagón. Claro. Mirando sí, hacia otra cosa que te acuerdas, no sé, porque eso salió, yo me acuerdo, bien accidentado estuvo, me acuerdo, salimos desde Chimbacalle, me acuerdo, Chimbacalle, ¿no? La estación del tren. Y no se acuerda, ¿usted se acuerda lo que pasó? Aquí había un borrachito que estaba saliendo, porque fue un sábado de mañana. Sí. Y se acuerda el borrachito, la expresión ahí, al ver los dinosaurios. No me acuerdo de eso. Claro, yo veo de la ventana y veo un borrachito que alza la vista y se queda con esa visión de horror. Claro, creo que después de eso ya dejó de beber. Nunca más volví a ver. Claro, el dinosaurio, el tiranosaurio, el triceratops, todos ahí, ¿no? Que aquí solo Y otra cosa que era chistosa era ver también las expresiones de los campesinos, ¿no? Que nunca de haber visto así uno. Y los perros que pensaban que eran animales reales, ¿no? Y los perros salían despavoridos. Sí, justamente, ¿no? Era eso, ¿no? Esa fue la intención, ¿no? Es decir, romper esa cotidianidad de la gente, como usted dice, Edu, que jamás en su vida de pronto volverán a ver algo como esto, ¿no? O sea, pero si hubiera podido, incluso habría contratado más, si hubiera habido un presupuesto más grande para realmente darnos varias vueltas, y es eso, el propósito era llegar a la gente. Es el trabajo que siempre hemos estado tratando de hacer, ¿no? ¿Sabe que una cosa interesante también a lo largo de estas ahora que me hace acuerdo del borrachito? Muchas de las personas que a veces nos visitaban el museo, me acuerdo que llegó una señora y salió decepcionadísima del museo de dinosaurios. Dijo, oh, yo no vuelvo más a este dinosaurio porque han sido disecados. Entonces, y ese tipo de anécdotas o cosas así son muy interesantes, ¿no? Porque creemos que todavía que estamos llegando a la gente. Y mucha de la gente que nos visita es grato, ¿no? Porque me dicen, yo venía acá cuando era niño. Y a veces me pasan sus fotografías y claro, son niños de 7, 8 años que de alguna manera marcó sus vidas este contacto con nuestro museo.
y ahora regresan con sus hijos. Y sus hijos igual vienen y se repiten y vienen cada semana y todas las semanas están los niños. Hay niños que empezaron a llegar a nosotros cuando tenían 4 o 5 años y ahora tienen, algunos ya son adolescentes, otros son profesionales, pero siguen llegando con sus familias, con sus hijos, y eso es gratísimo, ¿no? Eso es gratísimo para todos nosotros. Ahí tenemos un velociraptor que es, y sí, este es un velociraptor, es que le decía, ¿no? Está hecho a escala igual y es del tamaño de un perro, más o menos, un perro mediano, 45 centímetros hasta el lomo. Este es una especie de dimorfodón que no es un dinosaurio, es un reptil volador. De hecho, no hubieron dinosaurios voladores ni dinosaurios marinos. Todos los dinosaurios que conocemos están en tierra firme. Así que la próxima vez que vean un pterodáctilo, no es un dinosaurio, es un reptil. Este fue una de las primeras exhibiciones en la Católica, en donde teníamos el Triceratops, que es un dinosaurio pariente de los Triceratops. Este es un estiracosaurio, también a escala real. Y fue también una de las siguientes exposiciones que nosotros empezamos a enfrentar, ¿no? A trabajar con. Franklin, una pregunta. Dios. ¿Los han usado para hacer sustos o bromas? ¿Perdón? Para hacer sustos. O sea, como... Porque vas caminando por ahí, te encuentras con uno de esos, como dice Eduardo, como un borrachito y pues... Hay inclusive una broma japonesa, ¿no? Sí, las he visto, ¿no? Sí, las he visto. Sí, de hecho, bueno, muchas de esas cosas que vemos ahí con la gente son... está preparado, ¿no? No es real, pero hemos hecho también este tipo de ensayos. Pero principalmente el trabajo que nosotros hacemos más que asustar es cuando nosotros trabajamos la pista del dinosaurio con el movimiento, y aquí viene un trabajo que es muy interesante, ¿no? Los operadores, trabajamos con ellos y hacemos una capacitación en donde el movimiento del dinosaurio y la interactividad que consigues con el público depende muchísimo de ese trabajo. Depende muchísimo de ese trabajo. Entonces, y lo que logras con esto es una reacción muy, muy real, realmente, ¿no? No como el de estos ensayos japoneses que tú has visto en donde te asustas y realmente ves que es un montaje, sino que en esto ves una expresión real, ¿no? Porque es el carácter que le da, en este caso, el operador, y logras que el dinosaurio se acerque o se atrase o lo mire de lado y de pronto lo abre su hocico. Entonces aquí ves realmente esa interactividad con el museo, que es una cuestión así de... Y hay niños que sobreviven al terror. Eso pasa mucho. Hay niños, por ejemplo, que llegan y lloran y se salen a media función. Y luego en la noche dicen, papi, ¿cuándo me vas a los dinosaurios? Lloraste, pero llévame otra vez. Y vuelven a ir al Museo de los Dinosaurios y vuelven a llorar. Y a la siguiente semana están ahí nuevamente. Y a la siguiente semana están ahí nuevamente y muchas veces nos ha pasado, como les decía eso, niños que nos visitaban de 3, 4 años, hay niños que hasta ahora siguen yendo, son ya adolescentes, otros que están ya casi adultos y continúan. Casi todos a lo largo de estos 20 años han sido público consecutivo, siempre nos están visitando y eso también es una cuestión así súper grata. Ya tenemos la siguiente foto. Ahí están los del equipo. Ya, eso es, mira, y bueno, aquí tienes una foto de mis abuelos cuando eran paleontólogos. Está el Will, están los 3 hermanos. Y también está el Pancho, ¿no? Todos, Panchito. no, ahí está William, Paul, está Mauricio Benítez, que nos ayudó muchísimo él fue uno de los primeros que estuvo ahí con nosotros trabajando continuamente, poniendo su hombro. Él se encargaba de todo lo que era la pista, las pistas de audio, los folies para los dinosaurios. Y claro, bueno, ahí estamos todo el grupo de paleontólogos. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, igual.
Oiga, esa imagen del dinosaurio con los niños que tiene esa grandota, el del último dinosaurio tiene una imagen con los niños. Hay una imagen ahí Ya que le... tenía, no me acuerdo, el T-Rex del otro, el nuevo, el apato, ¿qué es eso? No me acuerdo cómo era. Yo no sé el nombre. Ese de el ahí. espinosaurio. Sí, sí, sí. ¿Con cuántos niños toca alimentarle cada día para que mantenerle bien al dinosaurio? Ah, Alrededor de unos 40 o 50, como pueden ver ah, la imagen. ya. Bien, pues. Oiga, doctor, y otra pregunta. ¿Cómo se imaginan el Museo de Dinosaurios de aquí al futuro? ¿Qué se imaginan? ¿Qué desearían lograr? Bueno, ahora estamos trabajando dinosaurios con otro tipo de dinosaurios, ¿no? Dinosaurios mucho más livianos, porque muchos de estos dinosaurios son pesadísimos, ¿no? Pesan más de 1.200 libras en el caso del dinosaurio. Pero ahora estamos buscando hacer dinosaurios mucho más livianos. Mira, por ejemplo, bueno, ya les voy a hablar un poquito del tema de los títeres. Aquí tenemos la parte de la construcción. Entonces, es lograr a través de otro tipo de materiales mucho más livianos el poder llegar a conseguir más o menos el mismo efecto, ¿no? Pero claro, la idea es poder tener un espacio cerrado, ¿no? En donde podrías tener un poco más de control de la escenografía, de la iluminación y de tantos otros detallitos que a la intemperie no se los puede presentar, ¿no? También me imagino tú teniendo así un galpón grande, lo que alguna vez conversamos, podría también hacer otras épocas y otros entornos, ¿no? Como por ejemplo, seres prehistóricos pero submarinos, simular el fondo de los mares y otras cuestiones, ¿se acuerdan que alguna vez conversamos? Claro, Sí. claro. Sí, o de hecho, ¿no? De hecho, el espacio, sí, pues sería vital como para poder desarrollar todas estas cosas, muchas de las cosas que conversábamos con usted, pues en esas largas, mientras estábamos trabajando en el proyecto del Smoking Mirror, ¿no? Que fue otra de los trabajos que realmente ha sido una de las cosas destacables, ¿no? Uno de los proyectos en donde realmente pudimos confluir con Eduardo de uno de sus sueños y apoyar nosotros en ese sueño, que me acuerdo que mucho antes de que él lo presente me contaba y veía sus bocetos, y finalmente fue súper grato para nosotros y para mí sobre todo verlo plasmado, ¿no? Cuando logramos hacer toda esta serie de props y una vez más, al igual que los dinosaurios, poder ver en todo ese público al cual se presentó el espejo humeante todo este tipo de expresiones, en experiencias que no son para nada cotidianas, ¿no? O sea, experiencias que salen fuera totalmente de una experiencia común de la visita a un museo tradicional, ¿no? Tal vez conversar de otros proyectos que ha hecho, por ejemplo, otras cosas. Bueno, ¿se acuerda el primer proyecto que colaboramos, que fue un show multimedia que se llamaba Los Premios Prisma, ¿se acuerda? Claro, Donde trabajamos con mejor, Caspian y usted y yo, y viene y otra gente, ¿no? Y que ahí también fue un éxito, porque creo la primera vez que se hacía videomapping aquí en el país, ¿ah? sí, Cuando todavía ni siquiera exacto. existía el término. Y claro, así como usted salió ahí, también salimos endeudados 1 año y pico, porque las personas encargadas de que nos contrataron no nos pagaron y entonces pasamos jodidos durante un buen tiempo, ¿no? Por hacer esa cosa. ¿Qué otro Sí, proyecto? o sea, Sí, dime. dime. Bueno, cuando hicimos algún intento de presentarlo fue en el Discovery Science Center en California. Y ahí hicimos un acercamiento con el Museo de Dinosaurios. Entonces, una de las cosas que complicaban estas cosas era el transporte y todo el papeleo que era para llevar un proyecto de esta magnitud. Fue más que nada la complicación. Entonces, cuando tuvimos una entrevista con la presidenta del museo, me dijo, queremos sus dinosaurios, ¿no? Porque yo sé que aquí hay otros museos de dinosaurios y hay otros proveedores de dinosaurios, pero los dinosaurios de ustedes nos parecen los mejor realizados y queremos poner el museo acá. Pero no se pudo concretar realmente, ¿no?
Y pues ahora realmente es mucho más difícil porque hay una gran oferta de dinosaurios, ¿no? Entonces, de dinosaurios chinos. Y de hecho, pues a la gente no le interesa, digamos que tener un dinosaurio en donde tienes, como les explicaba, ¿no? Que el tamaño del diente es el correcto o el tamaño del cráneo es el adecuado. No, pues al público lo único que interesa es que sean muñecos grandes. Y de esa manera, pues se diluyó cualquier posibilidad, en todo caso, de poder hacer una presentación más allá de esto, ¿no? Y otra pregunta, doctor. Doctor, de sus otras muchas aventuras, por ejemplo, cuéntenos un poco del B-17, que también es otra cosa que nunca existió antes en Quito. ¿Ah? ¿Tiene fotos del claro, B-17? ese fue un... No, de eso desafortunadamente no hay nada, ¿no? De eso no queda nada. Claro, en 1999 decidimos trabajar en un proyecto que habíamos tenido durante algunos años pendientes y era, espérame, permíteme, necesito... se me está yendo. Y en este proyecto la idea era hacer más que nada era una presentación de diferentes aspectos donde se incorporaba el erotismo en cada uno de estos temas, ¿no? La escenografía de esto era como una especie de un bar en donde de una de las paredes salía un enorme B-17, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Fue un bombardero que lo hicimos a tamaño natural, la mitad del bombardero saliendo de las paredes. Y parte de las personas que estaban trabajando... Perdón, tuve un pequeño problemita, ya me conecto nuevamente. Hola. Sí, se le escucha, lo que no se le ve, doctor. Perdí un momento la señal. Me creo que tienen preguntas por escrito. Ahí está. Entonces, mira, mientras tanto les voy a seguir contando. Entonces, este proyecto era más de... Ahorita tenemos un pequeño problema técnico, no sé qué está pasando ahí, pero... Ahí está, en feedback. Lo que pasa con Franklin es que ahorita él está contando, pero se ha olvidado de montones de otros proyectos en los que hemos participado. Por ejemplo, la serie animada que hizo Edgar Ceballos, una serie en stop motion, que es un esfuerzo épico también gigantesco. Y que con Franklin resolvimos los problemas técnicos de los muñecos, porque era una cuestión increíble. Ojalá, no sé, desgraciadamente no creo que hay imágenes de eso. Otros proyectos así, ha habido, en estos 30 años ha habido montones de, millones de proyectos grandes y pequeños que han requerido soluciones técnicas ingeniosas que ha proveído Franklin y sus hermanos. Así es, pero ese es un problema que tiene el Ecuador mientras está, hasta que pueda retornar Franklin, voy a rellenar yo el espacio un poquito. Pero ese es un problema que ha habido en el Ecuador en todos los campos. Nosotros creemos que ecuatoriano no hay gente que hace cosas interesantes o importantes, pero sí hay, sino que la gente no sabe. Nunca se sabe. Por ejemplo, en el campo de las matemáticas, pocos saben que el señor Joseph Kohn, que es un señor, claro, nacido en Checoslovaquia, pero que creció en el Ecuador, en Checoslovaquia, bueno, sí, creo que República Checa, sí. Por ejemplo, él creció en el Ecuador y es uno de los grandes matemáticos del siglo XX. Nadie sabe. Lo mismo Giancarlo Rota, otro señor que emigró de niño y creció en Quito. Y otro de los famosos profesores de MIT no sabe, por poner un campo. Y así en casi cualquier campo que conozcas, ha habido ecuatorianos notables, ecuatorianos notables, que no hay, porque nunca hay nadie que difunda. Nunca hay nadie o sea, no queda registro de las cosas que se hacen. A ver, ya volvió el doctor, a ver si, ahora sí. Está el apagado el audio.
Franklin, está apagado el audio. Ahí estamos, ya. Ahí sí. Ya estoy de vuelta. Mira, muchas de las cosas que anota Edu es verdad, ¿no? Una gran cantidad de trabajos que nosotros hemos realizado durante todos estos 40 años, muchas de esas cosas no queda vestigio siquiera, ¿no? Ni siquiera hay fotografías, ningún registro de nada. Y esto se pierde en el tiempo, lastimosamente. Muchas veces 98, o sea, 98. Pero sin embargo, o sea, te digo, sin embargo, pese a todas esas cosas, nosotros hemos seguido trabajando y vamos a seguir haciendo mientras podamos, vamos a seguir buscando, ahora que, pues, como digo, hay todas estas nuevas tecnologías y la posibilidad de estas plataformas digitales de poder, de alguna manera, difundir parte de lo que se ha hecho, ¿no? Pero muchas de las cosas, como digo, que se han hecho hasta ahora, pues, realmente no quedan más, no tenemos materiales. Parte de los trabajos hechos con Edgar Ceballos, que anotaba Eduardo, fue un trabajo de stop motion, un trabajo realmente notable. Más de 80 personas durante casi 6 años trabajando y modulando en el tema de un trabajo realmente excepcional. Y nunca se lo pudo sacar, ni siquiera salió al aire. Y fue capítulos completos terminados. Y cuando salió de una manera muy tímida y casi prácticamente desapercibida. Claro, de hecho, yo me acuerdo que había escenas de animación stop motion con como 50 muñecos al mismo tiempo, ¿no? Ciertas batallas y ciertas escenas. Era una cosa extraordinaria que valdría la pena a Edgar Ceballos invitarle a que hable un poco de eso algún rato. Sí, yo pienso. Pero claro, ahí también, tal como usted, doctor Franklin, la otra, ahí también falló, ni la industria privada ni el gobierno, nadie le apoyó para que pueda salir. Era una historia del Ecuador en pequeñas cápsulas de stop motion, eso era lo que era. Y no, entonces había las batallas de la independencia, el descubrimiento de América, toda una serie de cosas. ¿Cuántos? 30 capítulos creo que fueron, ¿no? 30 capítulos, eso digo, los sacó finalmente, logró sacarlos, pero totalmente desapercibido, o sea, no tuvo ni la acogida, ni el apoyo, ni la difusión que merecía un trabajo de un artista tan formidable como es Edgar Ceballos. Que además él sacrificó todo su bien, su patrimonio personal en el proyecto, ¿no? Todo, absolutamente todo. De ser un publicista muy próspero, claro, pasó realmente un esfuerzo extraordinario de parte de él. Eso es. ¿Alguna pregunta, alguna otra inquietud? Tal vez de eso sí, al público que quiera hacer las preguntas. Sí, no sé si hay preguntas del público. Bueno, de hecho ha habido desde acercamientos, digamos, informales, que mucha gente que quiere participar en esto y bueno, cuando se abren digamos, hay etapas en donde se da la posibilidad de hacer pasantías o acercamientos, ¿no? De hecho, estudiantes universitarios también han ido a hacer pasantías en el tema de estar trabajando en la elaboración de los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Y se les da estas posibilidades también de poder hacer. Ahora con el tema de las restricciones y de la pandemia, pues realmente ese fue un programa que quedó suspendido, que esperamos poder retomarlo en algún momento, pero mucha de la gente que se acerca a nosotros, pues siempre van a tener nuestro apoyo y guías cuando hay proyectos personales, ¿no? O sea, sí, no, como digo, no es muy usual tampoco. Hay muy poca gente que se junta o quiere realmente entrar en este tipo de cosas. Pero siempre los estamos animando, ¿no? A que continúen. No es una cuestión muy fácil, es una cuestión de dedicación, de empeño, de disciplina, diría yo. Pero, por supuesto, o sea, todas las personas que se han acercado en algún momento con algún interés particular, o sea, siempre hemos estado ahí para apoyarlos. Sí, ya. Ajá. Quería ver si pueden explicar un poco más el proceso de la creación de los dinosaurios.
Había uno que Ya. tenía hecho una parte, me imagino que era la esponja y encima puesto un poco del caucho y quería que explique más o menos un poquito más a detalle cómo es, Ya, claro, claro. por favor. Ya, hay una imagen que está ahí de un estiratosaurio. Ya. Bueno, como digo, lo primero que haces es armar la escala, ¿no? Del dinosaurio. Y muchas veces también tienes que pensar en dónde la poner, porque dices, voy a construir un tiranosaurio de 15 metros de longitud y luego te pasa lo que nos pasa, no tenemos dónde ponerlos. Pero una vez que haces el diseño y la proyección, haces la selección de materiales y aquí la estructura es importante, ¿no? Porque en la estructura metálica ya determinas el tipo de materiales, el tipo no solamente el tipo digamos, de los tipos de los tubos o tipo de los motores, sino también del espesor y de los materiales que va a usar. Exacto, ahí podemos ver la imagen. No sé si esa es la imagen a la que te referías. Sí, exacto. Sí. Entonces, mira, en este lo primero que hicimos fue la reconstrucción del dinosaurio en su esqueleto, basado de los planos al esqueleto, a la forma básica del esqueleto, ¿no? Y luego eso, pues ya empiezas a reforzar el material para darle el volumen. Se recubren con planchas de esponja y en las planchas de esponja vas tallando los músculos, vas tallando las escamas y vas tallando alguna otra particularidad que haya tenido el dinosaurio. Y esta esponja es esta cosa, perdón, esta cosa blanca de aquí. No, ese es el... Lo del hocico, ¿qué es esa cosa blanca? Eso es eso es parte del hocico, ¿no? Estos dinosaurios tenían un hocico como el de un loro. Ah, ya. Y por parte, claro, tienes el cuerno y toda esta cornamenta. Eso, por ejemplo, estaban trabajados en porcelana también. Entonces, cuando ya tienes todo armado, este esqueleto, entonces empiezas en la parte mecánica, las pruebas para ver el movimiento que habíamos seleccionado, escogido, y ahí es cuando empiezas a colocar los motores y empiezas a hacer la que en algún momento les decía, ¿no? Es prueba y error, hasta conseguir el movimiento adecuado. A veces no basta tener el cálculo para determinar el torque del motor o las revoluciones de las que quieres, sino que es un trabajo mucho más sutil, es decir, hay que estar moviendo el motor en un punto y luego otro punto hasta conseguir el movimiento que quieres y hasta dónde quieres el movimiento. Cuando ya tienes esta parte, que es la parte más compleja, digamos, de estas cosas, y además adaptado al poco espacio que tienes, si no tienes libertad más que ese espacio, si el cráneo tiene 20 centímetros de ancho, pues ese es el espacio que tienes para lograr el movimiento. Y es la parte donde interviene William, y es justamente en el desarrollo de estos mecanismos que toca construir uno por uno, porque no existen estas piezas en el mercado, tienes que hacerlas. Pero cuando ya una vez tienes eso, entonces, como digo, ya viene la parte del recubrimiento y la parte de la parte escultórica, de empezar a tallar ya el dinosaurio y empezar a darle forma. Y finalmente, pues ya tienes el recubrimiento de látex, de caucho o silicona que se decide poner. Y final, como de esto es la pintura, ¿no? Hacemos algunos bocetos en cuanto al diseño de color que va a tener, pensando un poco en el entorno que pudo haber tenido este dinosaurio, ¿no? Digamos, si era un dinosaurio herbívoro, si los restos habían sido encontrados en tal o cual zona. Hacemos más o menos un estudio de qué tipo de vegetación era la que tenía el dinosaurio en el tiempo. Y, digamos, resolvemos la pintura en muchas libertades que nos damos y nos permitimos, pensando que este dinosaurio debió haberse mimetizado en ese tipo de altura y cómo escoger el color. ¿Y cuál es el material previo a la silicona, perdón? Como el tallado, ¿no? El que se le da el detalle. Es la esponja. 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 Aplicando plancha esponja y sobre eso allá. No, pues sí, sí. Y una pregunta, perdón, o sea, ojalá pueda responder en más o menos aproximadamente, ¿cuánto sería un valor económico? Supóngase que yo quiero hacer un dinosaurio así, ¿cuánto debería tener de presupuesto? Ya un dinosaurio, digamos, como para hacer un estimado ahorita, digamos que más o menos en todo lo que es la parte metálica, todo lo que es la estructura metálica, posiblemente sean unos $2,000, $2,500 quizá la parte metálica,
La parte de motores es un poco más compleja y más costosa. Eso se te da por lo menos unos $3,000 en motores, poleas, palancas, los cilindros neumáticos, si es que es lo que vas a usar. En esponjas probablemente sean unos $800. En pinturas, dependiendo del tipo de pinturas o siliconas, posiblemente el dinosaurio terminado más personal te saldrá de unos $18,000 a $25,000 más o menos. ¿Y eso incluye más la mano de obra de ustedes y todo eso? ¿Incluido el tiempo, todo esto o eso es aparte? Claro, bueno, ahí no me olvidé ese detalle. Entonces, claro, sí, pero sí, o sea, digamos, en este caso te estoy poniendo un ejemplo de un dinosaurio que tiene alrededor de unos 5 motores, 5 tipos de movimiento, ¿no? Ujú. Pero si es un dinosaurio que no va a tener el movimiento, posiblemente con un presupuesto de unos $8,000, unos $8,000, $10,000, o sea, sí se puede hacer un dinosaurio de ese tamaño. O sea, los que tienen claro, movimiento, unos 20,000 serían más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Eso te digo, de los menos dinosaurios que nosotros hicimos, justamente nos demoramos 3 años, 4 años, porque se los iba construyendo de acuerdo a los presupuestos que nosotros podíamos destinar, ¿no? Ujú. Entonces teníamos que parar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta volver a hacer alguna actividad, algún trabajo y volver a invertir todo lo que se había conseguido para poder construirlo finalmente, ¿no? Pero ahorita Así ya fue como después... nosotros empezamos. Sí, entonces te digo, los primeros dinosaurios que nosotros empezamos fueron en 1991, empezamos los primeros dinosaurios. Y nos tardamos casi 8 años en poder sacar la exhibición completa. Y ahorita ya me imagino que es económicamente viable todo el proyecto, ¿no? Sí, bueno, o sea, es viable. El principal problema es la falta de espacio, ¿no? O sea, uno cuando dice, bueno, quiero montar una empresa, puede montar una empresa en una oficina de 3x3 o por 2. Pero aquí cada vez que pienso en hacer un dinosaurio de 8 metros, de 7 metros, digo, ¿dónde lo voy a poner? Esa es una de las cosas uno de los principales problemas del dinosaurio. Necesitas mucho espacio. Ya. Así que si algún momento tienes la intención de hacer las cosas, mira, lo primero es ver dónde lo vas a poner y para que ese esfuerzo y ese presupuesto no sea en vano, ¿no? Para que puedas tener un sitio donde realmente se pueda prevalecer en el tiempo, ¿no? Que eso es un poco la intención de lo que todos quisiéramos. Tengo una pregunta. Sí, había una pregunta, Edu. Dime. Te escuchamos, Ramiro. ¿Ah? ¿Alguien más? Sí. Tiene razón. ¿Hay alguna pregunta? Había una pregunta escrita también, creo. Tal vez yo iba a decir una cosa, doctor, ahora que estamos como usted dice, es otras épocas, ¿no ha pensado, por ejemplo, tal vez mientras están, documentar mejor el proceso? O sea, la construcción con videos, ahora que hay con el celular ya se filma muy bien, ahora que Claro. porque, claro, precisamente para que no siga pasando esto, que no quede ninguna evidencia, que siga habiendo evidencia, o sea, que siga cada vez más, o sea, que haya una memoria, sí, trabajar en esto de la memoria, para que quede. Ujú. Páginas web, páginas, libros impresos donde se ve el proceso y todo lo que se hizo, porque es lo único que va a quedar pues, de los dinosaurios. Entonces, Claro. tener un presupuesto de, o sea, darle la importancia a documentar, como hizo algunas veces con Christoph Hitchens, tomar buenas fotos, tomar todo eso en alta calidad para que quede, ¿no? Porque Ujú. Sí, esa sería una de las cosas, porque claro, ahorita usted ya tiene que empezar a pensar en el legado que va a dejar. Uno sería que haya una claro, casa sí. permanente para los dinosaurios, un lugar protegido donde puedan durar, pero y donde puedan estar instalados. Y otra también sería la documentación, ¿no? Para que sí, no sé, porque claro, de cuántos proyectos que nos hemos metido, ahora que me dice el B17, yo pensé que lo que más iba a haber es fotos, pero no ha habido. Y otros proyectos que casi no hay y que fueron unos esfuerzos en su momento considerables, ¿no? O sea, 4 meses, 6 Claro. meses trabajando para hacer esa cosa. Entonces, eso, bueno, eso tal vez yo más que pregunta es un comentario, ¿no? Que eso podría ser algo que se puede hacer. Es importante. Sí.
Sí, sí, Si sí, alguien hemos quiere estado preguntar, trabajando. Hay una persona que quiere preguntar, pero dice que está solicitando que le habiliten el micrófono. a ver, Ramiro. claro, se pueden activar ustedes mismos del micrófono y ya. No se ve aquí, no se ve ningún Ramiro aquí. Amaru, no, no. Ahí está Ramiro, sí, ahí está. Ramiro, sí. Si quiere, si alguien más tiene preguntas, Y respecto a las, ¿qué tipo de pinturas usan para pintarles, perdón? Ya, a ver, aquí hay diferentes tipos de pinturas, dependiendo del material que finalmente recubres. Si es que es látex, por ejemplo, caucho, este te admite casi cualquier tipo de tintas, sean tintas a pinturas automotrices, pinturas de vitral, pinturas de caucho, todo eso te acepta. Cuando si el recubrimiento es de silicona, ahí es el óleo el único que te acepta, porque es el mismo medio, ¿no? Es aceite, básicamente. ¿Y cuál es mejor, la silicona o alguno de los otros que dijo antes? En los dos consigues un acabado, o sea, la silicona es un material mucho más caro. El látex es mucho más asequible. Y Pero para hacerlos... debemos preservarlos a la hora de o sea, mira, uno de estos animales, un dinosaurio, en un espacio cerrado, por ejemplo, tranquilamente podría durarte alrededor de unos 10, 20 años quizás sin problema, ¿no? Pero cuando está a la intemperie, cada mes, mes y medio, tienes que volver a retocar todo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo también, aparte de eso, perdón, también quería saber de los ojos, ¿cómo se hacen? Los ojos de acrílico. Ya, los ojos, mira, para hacer los ojos hay dos procedimientos. O sea, lo que se hace es en una madera, en una tabla, recortas un círculo del tamaño del ojo que quieres. Y en este ojo, pues, le pones una plancha de acrílico, se calienta en un horno y luego con un compresor se sopla. Entonces se forma la burbuja. Y luego, pues, ya en la parte de la burbuja ya vas entonces haciendo pues, toda la pintura del iris, de la pintura de la pupila y los pequeños detallitos, ¿no? Ese es uno de los procedimientos con los que inicialmente hacíamos, que es como se hacían también en el Parque Jurásico, cosas así, más o menos empezaron haciendo los primeros ojos de esta manera. La otra manera, en cambio, es hacerlos en bloques sólidos de resina. Y entonces, en estos bloques sólidos, lo primero que haces es, en un torno, darle la forma esférica. Y ya cuando tiene la forma esférica, empiezas a pintar sobre esa esfera. Y luego finalmente le das una capa de resina sobre esto, una resina transparente. Y finalmente la etapa de pulido. Este es un poco el proceso que estamos utilizando ahora, ¿no? Entonces fundimos una esfera sólida en este caso de fibra o algún otro tipo de material, luego se hace el diseño, la pintura, la pupila y recubres con una nueva capa de resina transparente y lo pules y tienes el brillo del ojo que necesitas. Gracias. ¿Qué otras experiencias has tenido en cuanto a efectos especiales en películas de nuestra producción de cine? Perdón, ¿podrías repetir? Que se te oye bajito. ¿Qué otras experiencias has tenido en cuanto a trabajar en efectos especiales en efectos especiales. Mira, bueno, los primeros efectos especiales que se hacíamos nosotros mismos fabricábamos los tipos de rates o resinas que íbamos a utilizar para hacer, en este caso, heridas o impactos, ¿no? Y al igual que los impactos de las películas, lo que empezamos a trabajar era con pólvora. Y lo que hacíamos era, por ejemplo, querías un impacto de bala en el cuerpo de una persona, hacíamos un chaleco de suela. Y colocas una moneda detrás del impacto. Delante de la moneda pones una cápsula como un casquillo metálico en donde conectábamos dos alambres y en el interior metíamos la pólvora. Obviamente no puedes presionar mucho la pólvora porque entonces sí que podrías causar un daño grave. Entonces
tienes cierta presión, machacas la pólvora, presionas la pólvora, y lo que haces básicamente era un cortocircuito. Entonces, el momento que juntabas, ponías la electricidad, se activa la pólvora dentro de la cápsula y entonces, claro, previamente has trabajado también aparte de la ropa, en donde quieres que se abra, y entonces teníamos los primeros. Esa es más o menos de la manera, pues, como se hacía tradicionalmente en Hollywood, ¿no? Ahora, pues, consigues ya todo este tipo de recursos, ya uno los puede comprar, pero en ese tiempo, pues, los fabricábamos, los hacíamos. Para las explosiones utilizábamos globos de gas, por ejemplo, ¿no? Los globos de gas activados igual dándoles un cortocircuito de electricidad para lograr que esto se inflame, y de acuerdo a la orientación que querías de esto, pues ponías ciertos tipos de mangas o filtros para lograr que la explosión sea una explosión controlada. Básicamente, o sea, en ese tipo digamos, de lo que uno intenta conseguir, ¿no? En este caso, cuando quieres una cuestión de acción. Y pues ahora igual muchos de estos efectos se los genera en la computadora nada más, ¿no? Pero sí, siempre tiene su encanto el de poder sentir la textura, ¿no? En las pieles, por ejemplo, de los actores, de que no es solamente está pegado, sino que en el caso de que te contaba, ¿no? Hicimos trabajamos en la pierna del actor, una herida muy grande, y encima de eso, pues colocamos unos pequeños gusanitos en donde ya la herida, aparte de ser inyectada con una jeringuilla, era una herida realmente que lo notabas que era reciente, ¿no? Porque sangraba y aparte de eso estaba contaminada, ¿no? Y tenías varias cosas que se movían adentro. Entonces, mucho del efecto, finalmente, creo que el éxito del efecto especial es tratarlo de lograr que se vea como muy orgánico en este caso, ¿no? Muy natural. Correcto, muchas gracias. Disculpen, tenía unos problemitas. Buenas tardes, doctor. Franklin, ¿cómo está? Buenas tardes, Ramiro. Muy bien, mire, tengo 4 preguntas, 2 personales y una sobre los dinosaurios, ¿no? Sobre el museo en especial. Tuve la oportunidad de visitarlo, y mi pregunta principal es el color de los dinosaurios. Veo que vimos varios T-Rex, y uno era amarillo, otro café. ¿En qué se basan los colores y los sonidos? Porque también me gustaría saber cómo elige usted qué sonido le pone a cada dinosaurio. ¿Me explico? Ya, Ramiro, ¿tú dices que tuviste la oportunidad de visitarnos? No, de ver, perdón. De verlos. ¿Tuviste la oportunidad de visitar el museo? Correcto. Ya, qué bueno. Perdón, ¿de dónde nos estás? De México. De México, mira. ¿Estuviste tú de paso en algún momento? ¿Pudiste ver alguno de los dinosaurios que teníamos? Así es, estuve cierto tiempo de vacaciones y tuve la oportunidad de visitarlos por allá. Ya, bueno, entonces seguramente lo que tú viste, a que te refieres, es un espinosaurio. Los espinosaurios, por ejemplo, en este caso, de los datos que tenemos de los paleontólogos, eran dinosaurios que vivían en ambientes muy parecidos a los manglares. Estos eran, en ese tiempo, pues estamos hablando en todo lo que es Egipto, actualmente, era unas zonas de enormes manglares, partes desérticas, partes manglares, y en base a eso decidimos, pues, en algunas fotografías que conseguimos de representaciones de la paleobotánica de ese sector, hicimos un diseño. Como digo, siempre pensando en que estos dinosaurios, al ser cazadores o al ser animales que eran herbívoros y que estaban siendo depredados, ¿cuál era la intención? En un caso, es decir, mimetizarse para poder cazar, y en el otro caso, mimetizarse para protegerse. Y de esa manera fue como escogimos los colores. Entonces, por eso a veces tenemos un dinosaurio, un tiranosaurio, por ejemplo, o un carnívoro que puede ser medio amarillo, porque su entorno pudo haber sido un poco desértico, y en otro caso tiene un dinosaurio más tendiendo a tonos verdes, porque la información que tenemos es de un dinosaurio que habría estado en una zona más selvática. Ok, interesante. Mire, otra pregunta. ¿El T-Rex y el espino estuvieron en el mismo ambiente, se enfrentaron, vaya, como lo vemos
en ciertos datos que nos dan a los televidentes, pues estuvieron en épocas distintas. No, bueno, a ver, el tiranosaurio, los tiranosaurios, los restos que se han encontrado están en Norteamérica. El tiranosaurio es un dinosaurio norteamericano, básicamente. Los dinosaurios, como les comentaba, es un dinosaurio que los restos fueron encontrados en Egipto. Okay. Y más o menos coinciden en el mismo periodo, en el periodo Cretácico, que estamos hablando más o menos de unos 80 millones de años atrás. Pero son espacios distintos, ¿no? Pero obviamente, ¿por qué siempre se los compara o siempre se los pone a estos dos dinosaurios como típicos de las películas? Es porque son de los dinosaurios más grandes que se han encontrado. Sin embargo, hay un montón de dinosaurios que son igual de grandes, pero que tampoco han tenido la difusión importante, ¿no? Porque tienes, por ejemplo, en el sur de la Argentina, en la parte sur, digamos, en la Argentina, tienes el famoso gigantosaurio, que es un dinosaurio mucho más grande que el tiranosaurio Rex. Oh, okay. Y en la parte de media, por ejemplo, del África, tienes el carcadosaurio, que es un dinosaurio igual carnívoro, del mismo tamaño o más grande quizás que el tiranosaurio Rex. Y sin embargo, estos dinosaurios no son muy conocidos, son poco conocidos, porque de alguna manera las películas y Hollywood se encarga de seleccionar, digamos, cuáles son los dinosaurios que deben ser. Y de hecho, cuando la gente visita el Museo de los Dinosaurios, los adultos, por ejemplo, no llegan a mencionar más allá de unos 5 o 6 dinosaurios. Claro. En cambio, los niños, que son expertos en dinosaurios, generalmente te dan de memoria alrededor de unos 15 a 20 dinosaurios. Pero actualmente se conocen más de 3.000 especies de dinosaurios y cada 2 semanas en promedio se descubren nuevos dinosaurios. Wow, interesante. Otra de las preguntas que me llamó mucho la atención ahorita que lo estaba escuchando es sobre los pterodáctilos. Yo creí que los acuáticos y las aves, vaya, eran también dinosaurios. Entonces, ¿ellos vienen siendo peces o cómo los catalogan? Esos son reptiles, o sea, tienes un momento en la evolución de los dinosaurios en que se separan, ¿no? Sin embargo, que tienen un ancestro común, se separan en 2 especies. Incluso algunos paleontólogos dicen que los dinosaurios deberían estar en una rama distinta, ¿no? Así como tienes aves, peces, mamíferos, los dinosaurios deberían estar en una rama propia, ¿no? Pero claro, donde sí es evidente de un punto donde se separan en una rama a los dinosaurios y otra rama que evolucionan como reptiles. Los pterodáctilos y todos estos animales marinos que vemos del Cretácico son reptiles, no dinosaurios. Todos los dinosaurios que tenemos pues están más que nada, como te digo, en tierra firme y se caracterizan porque, por ejemplo, aparte de un montón de datos que puedes tener en cuanto a la forma de los cráneos, cosas, quizás la más fácil es que los dinosaurios caminaban siempre con las patas juntas a su cuerpo. En cambio, los reptiles caminaban con las patas proyectadas hacia los lados. Claro. Esa es quizás una de las principales diferencias. Muy bien, gracias. Otra de las preguntas ya para terminar. La pregunta final es, ¿alguno de los proyectos que tengas sobre los eventos, exhibiciones, cuál es tu próximo proyecto para poder visitarlo y estar al tanto de todo ello? Porque me interesa bastante. Bueno, ahora estamos trabajando en un proyecto diferente que habla más que nada del mundo submarino, ¿no? Bueno, el nombre que quizás va a salir es Aventura bajo el mar. Este es un proyecto que intenta de alguna manera hacer eco del problema de calentamiento global, de la pesca ilegal, de todo este cambio ambiental que nos está afectando. Entonces, estamos reconstruyendo figuras de tamaño real, algunas ballenas, tiburones, mantarrayas, en un evento en donde combinamos, igual que muchos de las ciencia y entretenimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes una estación donde le denominamos Playa Bikini, y en esta estación de Playa Bikini, aparte de que tienes Bob Esponja, pero tienes junto a ese toda la información
de todos los experimentos nucleares que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1946 al 58, se detonaron más de 69 bombas de hidrógeno. En este caso, la bomba de Hiroshima tenía 2 megatones y mató a más de 100.000 personas y vaporizó una ciudad completa. En este caso, una sola de las bombas que se lanzó en el atolón de Bikini tenía cerca de 11 megatones. Era 1000 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. Y bueno, esto como para ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces hablamos mucho también del tema del aumento de la temperatura en el planeta. Con apenas este momento estamos viendo, todavía no llegamos ni siquiera a medio grado de aumento, sin embargo ya tenemos toda esta cantidad de problemas que hemos visto, ¿no? Incendios incontrolables por un lado, inundaciones por otro lado, arrecifes que se están perdiendo de manera irrecuperable. Muchas de estas cosas son las que vamos a exponer en este nuevo proyecto, que esperamos sacarlo de aquí a unos 20 días quizá. Así que espero que nos acompañen. Okay. Claro, es muy pronto, pero claro, una final pregunta. Sí, claro, Ramiro. ¿Cuál es su dinosaurio favorito? Ya es pregunta personal. El tiranosaurio. ¿Por qué? ¿Por qué es el tiranosaurio? Porque mucho del trabajo que nosotros hacemos ahora fue influenciado por las películas de Harryhausen. Ok. O las películas de Willis O'Brien, King Kong de 1930, me parece, no estoy muy seguro. Pero claro, todas esas películas que nosotros mirábamos de niños fueron las que marcaron, y siempre el tiranosaurio era el protagonista, ¿no? Así que se convirtió de alguna manera en la insignia, ¿no? Y en el dinosaurio que se ha prevalecido, ¿no? Como digo, para completar esta idea es que pese a la gran cantidad de dinosaurios que tienes ahora, sin embargo, el tiranosaurio Rex, aun cuando no sea un depredador en potencia, según los paleontólogos, va a seguir siendo el rey de los tiranos. Claro, prevalece. Disculpe, vamos a otra pregunta que me llega. Claro, dime. Hola. No entendí. Eduardo puede. O sea, creo, no sé, quería preguntarle a Jaime qué quiere usar, pero ahí tengo una anécdota. Ahí no, dice no para divulgar. A ver, tal vez no puedes conversar, Jaime, este momento. Dice no para divulgar, no de uso, o sea, no. Tengo una anécdota al respecto también. Yo me acuerdo, estaba en Cuenca o en algún lugar así, en algún hotel ahí esperando. Y entonces prendo la tele en los pocos canales que hay y de repente veo unas chicas bailando así en minifalda y sus dinosaurios atrás. Y era alguna cosa de tecnocumbia y alguien se había, no sé, creo que al cuidador le pidió permiso, entraron y firmaron el video y estaba ahí. No sé si sabía de eso. Sí. O sea, sí, a veces son cosas que no se puede controlar muchas cosas, ¿no? A veces hay gente que no solicita un permiso para grabar algún programa o alguna cuestión de algún colegio o de algún instituto o de alguna universidad. Entonces seguramente en alguna ocasión llegó un grupo como estos que quería hacer alguna cosa, pidieron la autorización, pero lo que yo menos me imaginaba era justamente que era para hacer un video musical de tecnocumbia. Así es. Franklin, yo tengo una pregunta. ¿Cómo has visto tú la relación de ida y vuelta entre apoyar, o sea, es una especie también de fomento a la arqueología, ¿no? O sea, que haya más gente que le interese, a que se eduque, a que se guste el tema y en un futuro se pueda destinar más fondos? O sea, es una cadena larga, pero al final
si el tema se pone en la esfera pública, generas una suerte de economías para que los dinosaurios vuelvan a ponerse como de moda, ¿no? Y eso genere más fondos, porque todos sabemos que en el país los fondos para arqueología son de llorar, ¿no? Y se pierden a diario vestigios y faltaría millones de dólares para desenterrar ordenadamente todo lo que se podría. Pues, ¿cómo ves tú eso? Mira, Hay una vocación que se siente más allá solo de la representación del dinosaurio, ¿no? Aquí hay unas dos cosas interesantes que han sucedido en estos más de 20 años de exposición. Ha habido algunos niños que decidieron que querían ser paleontólogos o que querían estar en esta rama. Y obviamente aquí no encontraron los recursos, pero motivados por su visita a nuestro Museo de Dinosaurios, cumplieron su sueño. Ahora son personas que están dedicadas a la actividad de la paleontología como tal, porque acá no tenemos la carrera ni tampoco tenemos los recursos, pero hay gente que sí, que ha optado eso, y una de las opciones es salir. Y hay gente que lo ha hecho. Y la otra, en cambio, es un poquito la más larga, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos una rama contemplada como un capítulo en algún dentro del tema de alguna de arqueología o de las universidades, porque simplemente no tenemos, no hay ni recursos destinados para estas cosas, ni siquiera, como te digo, una materia que aborde el tema de manera parcial la paleontología. Yo recuerdo que hace algunos años tuve contacto con un paleontólogo argentino que se llama Roberto Coria. Él, por ejemplo, él es una persona notable en Argentina y fue uno de los descubridores de uno de los dinosaurios más grandes que se han encontrado hasta ahora. Es el argentinosaurio, es un cuello largo de casi 40 metros de longitud. Y proporcional al Lego. Claro, fíjate, encontró una vértebra y solamente una vértebra medía más de 3 metros. Pero a diferencia, por ejemplo, de muchos de los fósiles que encuentras en algunos sectores de Inglaterra, en donde el material es muy suave y lo puedes incluso sacar con un pequeño martillo, aquí tenés que utilizar retroexcavadora para poder sacar. Entonces, él sabía que ese proyecto de sacar todo este fósil iba a tomar posiblemente toda su vida y posiblemente 1 o 2 generaciones de su familia en poder desenterrar este animal. Entonces, ese es otro de los problemas, el acceso de los fósiles y los presupuestos que necesitas para este tipo de actividades. Entonces, aparte de eso, en el Ecuador hay muy pocos restos fósiles de dinosaurios. De hecho, como te contaba, el único dinosaurio que se ha descubierto hasta ahora es un dinosaurio en donde los vestigios son apenas 4 o 5 fragmentos, pero son fragmentos pequeñitos. Entonces, lo que sucede parece que las placas en la época de los dinosaurios, la placa del Ecuador, o gran parte del Ecuador estaba sumergida bajo el agua. Y otra parte, la placa está metida dentro de la placa principal. Y es quizás una de las razones para que haya muy pocos vestigios de dinosaurios como tal en el Ecuador. Eso es el tercer factor en el que hace complicado que exista una rama o una carrera como paleontología aquí en el Ecuador. Pero es una tierra joven el Ecuador, digamos. Así es. Claro. Pero mira, geológicamente, que hayan dinosaurios, obviamente deben haber muchos vestigios de dinosaurios. La parte de la zona del bosque petrificado de Puyango, toda esa zona pertenece al Cretácico. Es decir, es justamente en la época en la que vieron dinosaurios. Pues digo, es muy probable que tarde o temprano se empiecen a descubrir nuevos restos fósiles de dinosaurios mucho más completos, y quizás esto dé la posibilidad a un impulso de que la gente realmente pueda acceder al estudio de esto y acceder a otro tipo de presupuestos o cosas para poder intentar esto. Dos cositas, doctor. A ver, aquí dice Jaime que si puede compartir, que su único propósito creo que es divulgar conocimiento. El Facebook que nos dejaban también en el chat, justo ahí dice Jaime. Entonces, supongo que usted no tiene inconveniente, ¿no? No. O sea, sí, claro, no hay ningún problema. O sea, únicamente si es que es para algún otro uso,
con el crédito, está bien. Y otra cuestión, doctor, ahora que menciona eso de lo poco, y una vez más lo que decimos que no se conoce a gente, usted se acuerda, si ya empieza a haber gente que estudia seriamente los dinosaurios, de hecho tenemos un amigo ilustrador que también nos ha colaborado en muchos proyectos, que es Pablo Lara. Pablo Lara, sí. Claro, que él de hecho ya va organizando un par de eventos de justo ilustración paleontológica, y de hecho yo tengo el gusto de un poco aquí avisarles que el próximo lo vamos a coorganizar con él, el próximo año, con ilustradores. Vamos también a la presencia de las personal de dinosaurios de aquí presente, Franklin y sus players. Y estamos, claro, entonces ya hay gente que está haciendo, en este caso él trabajó con la Escuela Politécnica Nacional, también va a trabajar, vamos a incorporar nosotros a eso. La Universidad de San Francisco. Entonces, sí está viendo de a poco, ¿no? Como siempre, ¿no? Sí. De hecho, Pablo Lara es realmente una persona notable. Es decir, uno de las personas que me acuerdo me visitó hace algunos años y me dijo, yo vine acá cuando era niño. Vine al Museo de los Dinosaurios y una de mis grandes motivaciones a lo que yo hago ahora, a hacer la ilustración de estos monstruos, de estos dinosaurios, hacer este tipo de trabajo, es gracias a la difusión y el trabajo que ustedes han realizado. Pablo es una persona realmente notable y he visto sus trabajos, son excepcionales como sus trabajos. Son excelentes ilustraciones precisamente de seres prehistóricos encontrados en el Ecuador, ¿no? Como por ejemplo, los antiguos osos, ¿cómo se llaman los? Megaterios, mastodontes. Claro, los gliptodontes también, ¿cómo se llaman estos perezosos gigantes, no? Sí, así es. Sí, y algunos otros animales. Y entonces, bueno, eso les avisaremos de este evento cuando se haga el próximo año. Esperemos, si es que el presupuesto, y para darle el marco de honor necesario, vamos a tener de presentador a Alfonso Espinosa de los Monteros, que es el único testigo presencial que queda de tales eventos. El espinosaurio. Bueno, mira, lo que sucede con el espinosaurio, y no solamente con el espinosaurio, sino con muchos de los dinosaurios, es que todo el tiempo se está actualizando la información. De inicio, por ejemplo, uno de los primeros fósiles encontrados del espinosaurio, el único fósil, digamos, que había, se quemó durante la Segunda Guerra Mundial en un bombardeo. Y durante muchos años no se encontraron restos fósiles de espinosaurio. Actualmente hay nuevos vestigios de este animal y lo representan como un animal que podía caminar en 4 patas, a diferencia de lo que nosotros tenemos la representación. Lo representan en un dinosaurio de 4 patas que podía pasar gran tiempo sumergido en el agua, ¿no? Y que por esa razón podría tener el hocico de la manera como tiene, es decir, muy parecido al de un lagarto o el de un cocodrilo. Sin embargo, estas informaciones a veces tienen consistencia o prevalecen, y luego resulta que después de unos años era una información totalmente errónea. Entonces, en el tema de los dinosaurios hay muchísimo todavía por descubrir, hay muchísimo todavía por reinterpretar. Hay en este momento una gran cantidad de información que a los científicos posiblemente les tomará todavía muchos años en poder dar una nueva visión. Hasta hace algunos años, por ejemplo, los dinosaurios que se los representaban en las películas tenían más un aspecto más de un reptil. Ahora los dinosaurios, las nuevas representaciones, son como gallinas gigantes, ¿no? Gallinas gigantes con plumas y colas, ¿no? Porque las características anatómicas son muy similares a las de las aves, y de hecho sabemos que las aves son los únicos descendientes vivos de los dinosaurios. Entonces, esto un poco, por ejemplo, de la información. Entonces, regresando al tema del espinosaurio, esta es una de las cosas, de las nuevas informaciones que han sacado los paleontólogos en cuanto a esta nueva representación del espinosaurio. Una de las cosas, por ejemplo, que pasaba o que sucedía, que comúnmente sucede, es estos grandes errores, ¿no? Históricos. Hay el dinosaurio de Aladar de la película Dinosaurio, no sé si ustedes recuerdan. Este dinosaurio, por ejemplo, es una de las primeras representaciones que se hicieron con los primeros dinosaurios descubiertos en 1824, cuando se hizo la primera exposición de dinosaurios en el mundo, en el Palacio de Cristal en Londres.
Mientras ellos estaban en esta gran exposición de dinosaurios de 1924, acá estábamos en las guerras de independencia. Entonces, en esta se hace una representación de un dinosaurio, de este dinosaurio, y se le coloca una púa en la nariz. Tuvieron que pasar cerca de 40 o 50 años para darse cuenta de que esta púa que le habían puesto en su nariz no era un cuerno, sino era una uña. Porque este tipo de dinosaurios tienen como características unas púas en sus pulgares. Y como este tipo de errores tenemos muchísimos. Por eso digo que a veces es muy aventurado también en el tema de la paleontología. Hay una gran cantidad de información, pero también hay una gran cantidad de desinformación y muchos paleontólogos que aventuran sus conclusiones sin realmente tener un gran sustento. En este caso, como digo, estas nuevas apreciaciones de los dinosaurios están hechas en base a reconstrucciones de montones de nuevos esqueletos que se han encontrado en mejor estado. Pero si Doctor, ¿le piensa emplumar al tiranosaurio a futuro cercano? ¿Piensa emplumar al tiranosaurio a futuro cercano? Pues mira, al tiranosaurio realmente hay vestigios de que los tiranosaurios podrían haber tenido plumas. Sí hay vestigios. Hemos pensado en hacer nuevas representaciones y de hecho empezamos a hacer hace algunos años representaciones de dinosaurios emplumados como el velociraptor, por ejemplo. Pero claro, en este caso ponerle plumas al tiranosaurio sería complicado más que nada por la intemperie, ¿no? Porque al ser las plumas muy, muy frágiles, no creo que tardaría mucho tiempo en ahora se sabe que algunos, porque me acuerdo yo haber visto, como siempre veo y se le mando, de hecho, los artículos a veces, me acuerdo algunos que sí hay impresiones de la piel, entonces hay unos que sí tienen las escamas visibles y otros, o sea, no todos son emplumados, ¿no? O sea, claro, ¿no? En el caso del Archaeopteryx, por ejemplo, o sea, están los impresos, ¿no? Hay otros dinosaurios encontrados en China que las impresiones de las plumas son exactas, ¿no? O sea, están las impresiones. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que estas plumas no son como las plumas actuales, sino más bien son una especie de protoplumas. Deben ser plumas mucho más parecidas a pelusa en algunos casos que a plumas bien formadas. Pero en otros dinosaurios, en cambio, sí existe, como por ejemplo los Chinosauropteryx, que es un dinosaurio encontrado en China, en donde ya ven las impresiones que son muy parecidas a las plumas modernas. Y de hecho, incluso, y eso alguna vez conversamos, ¿se acuerda? Ya hay artículos en los cuales se encuentran en los fósiles fósiles de los materiales químicos, o no sé cómo decir, vestigios que indican incluso el color, ¿no? Porque era la pregunta que hacía antes de amigo Ramiro desde México, que ya existen incluso evidencias de qué patrones de colores había, ¿no? Al menos en ciertos especímenes, ¿no? Pues, como digo, o sea, hay en este momento algunos intentos de lograr ese tipo de acercamientos, pero por el momento está sujeto a la apreciación del artista. Pero sí hay pero sí creo que le mandé yo ese artículo. ¿Hasta qué punto uno realmente puede lograr solamente a través de fósiles, lograr, digamos, porque recuerde una cosa, ¿no? Que en un fósil no hay nada de material orgánico. Así es solamente minerales, es roca lo que está ahí. Entonces, fuera en un tipo, por ejemplo, de material orgánico, porque en el caso, digamos, de un fósil de un mastodonte o de un dientes de sable, en donde sí hay material orgánico. Entonces, de alguna manera podría ser alguna correlación en cuanto a la parte química o la composición química. Pero en el caso de esto sí es un poquito más aventurado. Yo he visto algunos artículos y uno me mandó usted muy interesante, pero sí, o sea, no hay nada. Habrá que ver si es cierto. Claro, no hay nada concluyente. Buenísimo. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No algo más? Amaru pregunta. Amaru, a ver. Sí, bueno, nos está agradeciendo nada más, dice, felicitaciones, muy orgullosa de ustedes y su trabajo, éxito siempre. Muchas gracias por los comentarios. Gracias, Edu, también igual por esta oportunidad. Sí. Y bueno, igual yo nada más que agradecerles, pues agradecer a Eduardo por esta iniciativa, por este espacio, y a todas las personas que en todos estos años
han sido un apoyo y han colaborado. En este caso, mi familia, William, Paul, que son los que están con nosotros, y ahora nuevas generaciones, en este caso, Camila, Sandra, que también están poniendo su empeño. O sea, son nuevas generaciones que siguen creyendo en el proyecto. Y pues eso nos da el suficiente incentivo como para continuar. Gracias, Edu, y gracias igual a todos. Muchas gracias por todo el trabajo y por habernos mostrado. No, ese no lo realizamos nosotros. Esa fue una reconstrucción que hicieron, fue un esfuerzo realizado por los profesores y los estudiantes de la Politécnica. Sí, increíble. Sí, yo también agradecerle a Pues Franklin gracias, también con Frank. que hemos tenido el gusto de colaborar en muchas cosas, también a él, y no solo a él, sino también a todo el equipo, ¿no? A los hermanos, a Paul, a William, que también han sido, también ustedes son parte, o sea, son los tres hermanos que hacen el equipo de dinosaurios. Y también, bueno, felicitarles por ese desempeño y desearles que, claro, de ahora, ojalá puedan en estos próximos años consolidarle más aún y que sea una cosa que quede como para patrimonio para todos los ecuatorianos, ¿no? Que la gente pueda quedarse con a futuro y pueda recordar este proyecto, sí. Y que ojalá pueda crecer, como dice, con las nuevas generaciones, seguirse desarrollando. Bueno, gracias a todos los participantes. Ha sido una charla bastante concurrida, lo cual me alegra. Bueno, sí, y les agradecemos mucho. Y que el tema, como digo, el tema de los dinosaurios lo vamos a seguir topando. Como digo, el próximo año esperamos que podamos hacer este evento de ilustración científica de dinosaurios con especialistas internacionales, organizado por Pablo Lara, a quien le estamos apoyando. Y bueno, gracias a todos por su apoyo, gracias a Jorge y a Tomás. A todos. Gracias Gracias también a ustedes. Que tengan buena Gracias, noche. Chaito, Hasta pronto. gracias.